Nos en Instagram, @ecomedios. Ya mismo empezamos a enterarnos de las tendencias en economía y política. Ya empieza Desbordados, con especialistas del más alto nivel para evitar tus desbordes. Desbordados, hasta las 18 horas, con Alejandro Matbexuk, Sergio Cerricchio y Mariano Gorovich. Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. ¿Ya te descargaste web? Entonces ya lo hiciste bien y estás aprovechando descuentos en supermercados, indumentaria, hiciste transferencias y ahorraste hasta 60.000 pesos por mes. Vos también podés empezar a hacer la web. Cuando te descargues web, habrá señales. Hacela simple. Hacela web. Promoción ofrecida por Billetera Web del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. WIC 30 903 283. Válida para toda la República Argentina desde el 1 de abril de 2024 hasta el 15 de agosto de 2024. Para más información, tope vigencia, comercios, adiós y condiciones o limitaciones aplicables a cada promoción, consulta en www.web.com.ar. Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Hola, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Desbordados. Aquí estamos en el aire de Ecomedios, AM 1220, en otra tarde agradable sobre la ciudad, pero digamos no soleada, y con un panorama, digamos, de climatológico en la Argentina, con alerta de lluvias, tormentas, nevadas en diferentes provincias argentinas como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, San Juan. En algunos casos puede ser buena noticia, temporada, estamos en octubre y octubre es un mes muy fuerte en el calendario de los viajes de fin de curso, así que la gente, los estudiantes de secundarios de quinto año que están haciendo el viaje de egresados del último año, tienen buena noticia o les ha ido bien este octubre porque tienen nieve en Bariloche, cosa que normalmente en octubre no hay. Así que esas son las buenas noticias para ellos. A nivel nacional, bueno, las noticias no son tan buenas. Hoy se conoció el dato de inflación de la ciudad de Buenos Aires, 4%, que suele ser una especie de preanuncio de lo que puede dar el IPC, el índice de precios al consumidor, a nivel nacional que difunde el INDEC, que elabora y que difunde el INDEC, que se va a dar a conocer el próximo jueves. Esta vez la expectativa para septiembre, del mes de septiembre estamos hablando, es que va a dar una inflación de en torno entre el 3,5% y 4%, más cerca del 3,5% dicen. Vamos a ver, es importante este dato. Es importante que el gobierno logre perforar el 4% y que retome la tendencia descendente que había mostrado la tasa de inflación desde enero hasta mayo. Pero a partir de junio se estacionó ahí en el orden del 4%, que es un número relativamente bueno si uno considera que en enero había sido, que en diciembre, quiero decir, había sido el 25% de la inflación mensual. Pero la continuidad del 4% ya no es tan buen número, significa una inflación del 60%, que no es una buena noticia en ningún lugar del mundo, ni siquiera del todo en la Argentina. Hoy el ex ministro de Economía, el dos veces ministro de Economía, Domingo Cavallo, emitió o publicó en su blog un nuevo análisis de la marcha de la inflación y de la política económica, explicando a su modo por qué, a su entender, por qué va a costar mucho que la inflación siga bajando. Pero bueno, no nos anticipemos al panorama económico. Vamos primero con la cuestión del clima en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos a las 16 horas, última lectura, del Servicio Meteorológico Nacional, tenemos 19 grados 5 décimas de temperatura en Capital Federal, con una humedad del 75%, una presión
normal del 1011 hectopascales, viento del este a 9 kilómetros y una visibilidad normal también a 10 kilómetros. El pronóstico ampliado, extendido para los próximos días, da que va a bajar levemente la temperatura mañana con una mínima del 14 y una máxima del 22. El miércoles mínima del 12 y máxima del 20 grados. Y el jueves mínima de 14, máxima de 21 grados. Así que seguimos más o menos en los mismos guarismos, en el mismo margen o rango de temperatura para los próximos días en Buenos Aires. Ayer por la tarde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que dirige, que encabeza el economista Federico Sturzenegger, emitió, en realidad la Secretaría de Transporte, me corrijo, la Secretaría de Transporte emitió un comunicado anticipando lo que horas más tarde, en las horas ya del día de hoy, de este lunes 7 de octubre, un decreto que se conoció hoy, que se difundió hoy, de desregulación del transporte automotor de pasajeros de media y larga distancia en todo el país, que se va a instrumentar básicamente a partir de la inscripción de un registro nacional de pasajeros y de transporte automotor de pasajeros, en el que se tienen que inscribir las empresas que todavía no lo están. Las provincias que ya están inscriptas como transportistas van a estar automáticamente ya trasladadas a ese registro, que va a ser, según se anunció y según se especificó en el boletín oficial, va a ser público, va a ser de acceso público, online, y va a ser gratuito. Y a partir de la inscripción en ese registro, si se completan los datos, se hace el chequeo de datos, dicen, una de las aclaraciones fue que las condiciones, las exigencias en materia de seguridad no cambian. Cualquier empresa, que esté normalmente registrado y cumplimentados los requisitos, va a poder ofrecer servicios de transporte de pasajeros. Esto básicamente es el retorno en principio de las combis. Las combis para media distancia e incluso para larga distancia, de los servicios de combis que fueron una característica en los años 90, que fue uno de los fenómenos que se llegó a dar en un momento de la desregulación del transporte. Vamos a hablar más tarde de eso con algunas de las cámaras. Hay varias cámaras en el sector del transporte automotor de pasajeros para ver qué es lo que entienden ellas, qué impresión tienen. Lo que sí sabemos es que una de las cámaras, AETA, Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, ayer emitió un comunicado, anoche mejor dicho, emitió un comunicado diciendo que espera que la apertura, de regulación apertura, sea gradual, para que no haya una saturación del mercado. Algunas de las características son que va a haber libre oferta, se van a poder registrar y ofrecer servicios, no va a haber tarifas mínimas ni máximas establecidas, van a poder entrar a los aeropuertos, a E6, Aeroparque, a ofrecer sus servicios sin condiciones, sin tener que, inscribirse en algún otro lugar. Obviamente todo esto, las zonas de entrada, de salida, todo esto va a estar condicionado a la reglamentación de las autoridades locales, de los municipios, de las provincias, pero bueno, es un paso adelante de este Ministerio de Desregulación en coordinación con la Secretaría de Transporte para un sector que tiene mucha influencia, que tiene mucho que ver con la vida cotidiana de los argentinos, porque día a día, millones de argentinos nos transportamos en servicios automotores, sea de media o de larga distancia, y además porque la Argentina, lamentablemente, el servicio aéreo, el transporte aéreo de pasajeros realmente sigue siendo un fenómeno o una cuestión, algo muy limitado. Solamente el 2% de los que se transportan a larga distancia en la Argentina lo hacen por el servicio aéreo, y menos aún por el servicio ferroviario. Así que bueno, es una cuestión muy importante para la cotidianidad de los argentinos. Otro comentario, y hacemos luego de esto una primera pausa.
Anoche el ministro de Economía, Dante Caputo, adelantó o confirmó, porque ya se venía filtrando esta información, que el gobierno va a recurrir en caso que el Congreso finalmente logre los 2/3 y rechace el veto presidencial al financiamiento de las universidades, al financiamiento universitario, a los reclamos de la ley que están contenidos en esa ley, las exigencias de aumentos salariales y de cuestiones de financiamiento universitario. El gobierno va a recurrir por vías administrativas o más probablemente por vías judiciales, y adelantó algunos de sus argumentos, que la ley de presupuesto dijo el ministro claramente que no se puede aumentar los gastos si no están contemplados los correspondientes recursos o ingresos con los cuales solventarlos, y que en todo caso están dispuestos a discutir el presupuesto del año 2025 para las universidades para ver, en todo caso, si aumentan los recursos ahí, de dónde los recortan o de qué otro sector del presupuesto se recortan o qué otros ingresos se generan. Pero bueno, la disposición o la posición, mejor dicho, del gobierno es que los recursos tributarios y el gasto del Estado tiene que disminuir, tiene que seguirse disminuyendo, por lo tanto no sería por ese lado esa la solución. Y otra cuestión que anticipó el ministro, que informó, es el cierre de otro organismo público, en este caso el Ente Nacional de Obras Sanitarias e Hidráulicas de la Argentina, ENOSA se llama, un organismo creado en el año 1995 durante el gobierno de Menem, que a decir verdad, en los últimos años, yo esto lo había visto durante el gobierno de Alberto Fernández, pero probablemente aún más en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, en las dos gestiones de Cristina Fernández de Kirchner, se usó básicamente como una herramienta de política para intendentes amigos, para gobernadores amigos, y en todo caso no estoy al tanto de eso, pero habrá que ver qué grado de rendición de cuentas había. Así que bueno, esos son los temas que elegimos hoy para destacar en esto que damos en llamar desbordados, porque desbordados estamos todos los días por la cantidad de información, por la cantidad de hechos que nos atropellan a diario en este mundo globalizado. Y bueno, seleccionamos estos dos, vamos a hablar eventualmente si todo va bien, si las comunicaciones funcionan, con el sector del transporte automotor de pasajeros, a ver qué dicen con una de las cámaras. Y bueno, hacemos una primera pausa para seguir luego con Desbordados. Things that they do, and they're picking
La columna Comunicación y Responsabilidad Social Empresaria, a cargo de Fernando Laborda, es auspiciada por... Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Este sábado 5 de octubre se conmemoró el Día del Camino y de la Educación Vial. Se trata de una fecha que recuerda dos pilares esenciales de la seguridad vial para generar una movilidad segura y sustentable. En primer lugar, usuarios de la vía pública más seguros y, en segundo término, infraestructura segura. Resulta fundamental educar a todos los usuarios en torno del sistema de tránsito y las reglas que lo ordenan para una convivencia saludable y armónica. Son sus errores la causa principal de la mayoría de los muertos y heridos en el tránsito. Brindar educación vial es educar para el cuidado de la salud, para la convivencia en el espacio compartido de la vía pública y para el cuidado del medio ambiente humano. Por eso es relevante destacar una vez más a la organización no gubernamental Luchemos por la Vida, que a lo largo de 34 años viene contribuyendo a promover la concientización y la educación por diferentes medios, desarrollando campañas masivas de concientización vial sobre los temas clave para moverse seguro, talleres presenciales en escuelas primarias y secundarias de todo el país para más de 20.000 chicos, educación online con el curso Conduciendo por la Vida, completado por más de 12.000 adolescentes y adultos y empleado por más de 600.000 personas, más de 500 capacitaciones a unos 10.000 docentes y autoridades de tránsito y un diseño de un nuevo plan para la capacitación de conductores con vistas a la primera licencia de conducir y su renovación por medio de talleres de concientización y educación. Educar para una movilidad segura y mejorar la infraestructura vial para proteger a todos los usuarios de la vía pública es luchar por la vida y resulta indispensable para cumplir los objetivos del decenio, entre los cuales figura el de reducir en un 50% la mortalidad en el tránsito. Esto es todo por hoy, nos reencontramos la semana próxima. La columna Comunicación y Responsabilidad Social Empresaria, a cargo de Fernando Laborda, fue auspiciada por... Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. La que está en los portales y los diarios, y la que no está escrita. Pura actualidad. Desbordados. Ahora, un lugar en el mundo. La columna de Sergio Cerricchio. Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. El alimento es vida y exportarlo es crecer. Es bienestar para todos, con tecnología, inversión y trabajo. El complejo cerealero oleaginoso
realizó más del 35% de todas las exportaciones argentinas. Alimentos argentinos para el mundo. Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales. Diseño y calidad en todos tus productos de tecnología. En Quint pensamos y diseñamos nuestros productos poniendo a las personas en el centro para que la tecnología se vuelva parte de sus vidas. Encendé Quint, encendé vida. Somos esa en la que confiás. Estoy acá, en la Shell Rotonda. La de Shell Helix, la que querés para tu auto. La Shell. Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, Un lugar en el mundo se llama esta columna, y el mundo mira no lo mira con todo el tiempo como a veces pensamos, los argentinos no nos mira todo el tiempo, pero mira. Y una de esas miradas es la del sector minero. Y acá se dan dos coincidencias. Por un lado, hoy reconocen las dos empresas involucradas en lo que voy a comentar, que son Río Tinto, una empresa minera, una de las 4, 5, tal vez 3 empresas mineras más grandes del mundo, junto a BHP, Glencore. Por un lado, Río Tinto, y por el otro lado, Arcadium Lithium, que es una empresa también minera, pero mucho más chica y especializada en el litio. Reconocen que están conversando para una posible adquisición, para una posible compra por parte de Río Tinto, que es el grande en esta operación, de la empresa Arcadium Lithium. ¿Y qué es lo que tiene Arcadium? Básicamente es litio, como su propio nombre lo dice, y el 70% del litio que produce Arcadium lo produce en la Argentina. En la Argentina tiene la operación más antigua en el Salar del Hombre Muerto en Catamarca, tiene un proyecto muy cercano ahí que se llama Sal de Vida, tiene una planta de elaboración de cloruro de litio. En esas dos primeras plantas se elabora, en la primera elabora en Fénix, elabora carbonato de litio, que es el principal producto de exportación. Sal de Vida es un proyecto que está en etapa de construcción. En la planta de Güemes, en Salta, elabora cloruro de litio y tiene un 2/3, 66%, de otro proyecto que se llama Sales de Jujuy, en Jujuy, como su nombre lo indica, en un proyecto en el Salar de Olaroz, asociada a una empresa china y a la empresa estatal de la provincia de Jujuy. Esto se da en coincidencia con que, según anunció hoy el secretario Daniel González, que es el secretario de Coordinación de Energía y Minería del Ministerio de Economía, dijo que esta semana el Ministerio de Economía va a completar todo el esquema de reglamentación del régimen, el régimen de incentivos a las grandes inversiones, para inversiones de $200 millones o más, que van a tener una serie de ventajas, básicamente estabilidad fiscal por 30 años, básicamente disminución de la tasa del impuesto a la ganancia del 35 al 25%, exención de retenciones a la exportación, disposición de divisas y otra serie de beneficios que tienen que ver con la actividad económica. Digo, acá está, y ahí se ve claramente el interés concreto de empresas extranjeras en recursos y posibilidades de inversiones en la Argentina. Si Río Tinto, que además Río Tinto en el año 2022, hace poco más de un par de años, compró un proyecto en Salta que se llama Proyecto Rincón, y también está avanzando por ese lado. Si esta operación efectivamente avanza y se concreta la adquisición de Arcadium Lithium por parte de Río Tinto, la empresa que resulte va a tener, primero, va a estar entre las 3 o 4 mayores productoras de litio del mundo. Segundo, va a tener presencia en las 3 provincias que producen, en las que hay litio en la Argentina, que hasta ahora se sabe que hay litio explotable, por lo menos en condiciones económicas
viables, que son Jujuy, Salta y Catamarca. Así que ahí tenemos un ejemplo concreto de interés del mundo por la Argentina. Pero, y este es el último pero, y con esto termino el comentario, deberíamos en la Argentina, incluso quienes hablamos de esto, tener un poquito de moderación, de cuidado cuando hablamos del tema del litio, porque se ha generado una expectativa, se ha generado un discurso casi salvífico, salvacionista. Muchos políticos lo enarbolan como que el litio puede ser la salvación de la Argentina, del desarrollo de un fenómeno, etc. El litio hoy en la Argentina explica el 1,2% de las exportaciones. Es cierto, puede ser bastante más, puede ser 4 o 5%, puede multiplicarse, pero es eso, no es... Y es muy importante, eso sí, es muy importante para las provincias del noroeste, es muy importante para Salta, para Jujuy, para Catamarca, porque ahí sí tiene un potencial enorme de generación de empleo, de inversiones, de actividad, de construcción, pero no es a nivel de macroeconómico, a nivel de lo que puede aportar para las exportaciones argentinas, en ingreso de divisas, etcétera, no es este fenómeno que muchas veces alguna gente se hace en la cabeza, del oro blanco y cosas por el estilo. De todas maneras, es una noticia positiva que una empresa del tamaño, de los recursos de Río Tinto se interese por una empresa minera cuya actividad litífera está básicamente centrada. Esta empresa Arcadium produce en la Argentina, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia e incluso en Japón. Pero es bueno que una empresa del tamaño, digo, y de los recursos de Río Tinto se interese por una empresa que produce litio básicamente en la Argentina. Auspiciaron la columna de Sergio Cerricchio, Un lugar en el mundo, las siguientes empresas. Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. El alimento es vida y exportarlo es crecer. Es bienestar para todos, con tecnología, inversión y trabajo. El complejo cerealero oleaginoso realizó más del 35% de todas las exportaciones argentinas. Alimentos argentinos para el mundo. Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales. Diseño y calidad en todos tus productos de tecnología. En Quint pensamos y diseñamos nuestros productos poniendo a las personas en el centro para que la tecnología se vuelva parte de sus vidas. Encendé Quint, encendé vida. Somos esa en la que parás cuando vas a la costa. Mamá, ¿cuándo llegamos? Ma, parás en la Shell, por favor. La de Shell Select, la de tus pausas. La Shell. Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. En Vicente López, invertimos en tecnología para combatir el delito. Sumamos agentes, equipamiento y patrullas para recorrer las calles y defender a nuestros vecinos las 24 horas. La seguridad es una prioridad. Vivamos Vicente López. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto?
Catamarca es mucho más que un destino. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, como decíamos, como dijimos en el primer bloque, en la introducción al programa, el gobierno ayer anunció, y hoy se publicaba en el boletín oficial, una iniciativa, un decreto de desregulación del transporte automotor de media y larga distancia de pasajeros, y para eso estamos en contacto con Gustavo Gaona. Gustavo Gaona es el vocero de la Cámara de Empresaria de Mediana y de larga distancia, de larga distancia, CELADI. Hola Gustavo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la comunicación, por el llamado. Gustavo, ¿cuán conocido era para el sector, para las distintas cámaras, en este caso para CELADI, esta iniciativa en la que ayer anunció el gobierno, en la que obviamente uno presume que estaban en conocimiento, en consulta, en diálogo con las empresas ya existentes en transporte de automotor de pasajeros? Sí, estábamos en conocimiento, es algo que se venía conversando en los últimos meses. No quiere decir que estuviéramos de acuerdo con la medida, pero por lo menos sí estábamos en conocimiento, no nos tomamos por sorpresa, no sabíamos la fecha exacta, pero sabíamos que tenían intención de dictar la desregulación para esta época, inclusive un poquito antes también, y nos anunciaron el día viernes, nos confirmaron que esto iba a ocurrir el día lunes, con lo cual sí sabíamos, no es que nos enteramos hoy por los diarios. De todas maneras no deja de ser una novedad bastante importante, una novedad que marca un antes y un después en el transporte de larga distancia en Argentina, porque lo que implica es un cambio casi 180 grados de cómo se presta el servicio de transporte de pasajeros hoy por hoy a cómo se prestaba hasta el día de ayer, ¿no? Para que se entienda ahí rápidamente, digamos, hasta ayer éramos un servicio público de larga distancia que le daba a un determinado grupo de empresas permisos para transportar a los pasajeros, para vender pasajes en determinados destinos del país, más de 1.600, pero a su vez de otorgar esos permisos le exigía que cumpliera con ciertas normas de obligatoriedad, de regularidad, de ir al destino todo el año, más allá de que si la demanda era mucha o poca. En definitiva, algo muy parecido a lo que ocurre con los colectivos urbanos en las ciudades, donde tienen un determinado recorrido, tienen un origen, un fin, paradas establecidas. Lo mismo ocurría para el transporte de larga distancia, hace muchos años sin subsidios y que financiándose plenamente por la venta de boletos, con lo cual sin generar un gasto al Estado, pero aún así el Estado consideró que este sistema debía cambiar y que la forma es repetir un poco el modelo que se hizo con el transporte aéreo. Entonces, a partir de ahora, y no como hasta ayer, digamos, el Estado nos decía a dónde ir, con qué frecuencia, inclusive cuánto cobrar, bueno, ahora nos dice al revés, que le digamos nosotros a dónde queremos ir, en qué época del año, con qué frecuencia y qué valor del boleto. Es decir, entiende, y a su vez, por supuesto, abre el juego a que otros operadores que no estaban dentro del sistema entren en el sistema con la idea de que eso va a agrandar la oferta y contener el aumento de las tarifas. Gustavo, ¿y cuáles son el gobierno dice que de este modo se va a generar una mayor competencia y por lo tanto, en principio, habría una mayor oferta, los viajes serían más baratos? ¿Cuáles son vos dijiste al principio que no estaban necesariamente de acuerdo con esto? ¿Cuáles son las principales deficiencias que le notan a esta iniciativa? Bueno, principalmente, más que deficiencias, no tenemos la certeza de que este sistema genere eso que está planteando el gobierno, digamos. No tenemos la garantía porque primero esto no se hizo nunca antes en Argentina. Lo que se hizo hace 30 años atrás, en el año 92, fue otra cosa, que fue una desregulación donde se permitió que algunas empresas que no estaban en el sistema público de larga distancia ingresaran al sistema con ciertos requisitos. Y esto es al revés, desaparece el servicio público de larga distancia y en palabras más, palabras menos, cada uno va a donde quiere y cobra lo que quiere. Entonces, no terminamos de entender cómo esto va a generar que crezca el transporte de larga distancia, ¿no? Digo, entendemos que va a haber gente interesada en ingresar, nos preocupa cuáles son las exigencias mínimas que se les va a pedir, sobre todo porque
la nueva normativa no solo habilita que haya buses de gran porte como tenemos hasta hoy, sino vehículos muy chicos, y no solo le exige a las empresas que participen en determinada cantidad de unidades, sino que aparentemente una sola persona, sin ser una empresa y siendo un monotributista, podría acceder a un vehículo más chico, de lo que conocen como las combis, transformarse en un servicio regular de larga distancia. Y si bien nosotros no nos oponemos a la competencia y entendemos que estas son las nuevas reglas de juego, lo que queremos es que si entran actores nuevos al sistema, que sean actores que hagan crecer el sistema y mejorarlo, pero no precarizarlo, ¿no? Porque además estos vehículos ya no tendrían obligación de entrar a las terminales donde se realizan los controles y demás, con lo cual, bueno, hay ciertos temores y queremos cuidar el sistema de transporte para que, insisto, para que crezca y más gente nos elija y no para hacer un camino contrario de precarizar ciertos servicios o cierta operación a empresas con menor respaldo, con menor trascendencia, a cuentas propistas y demás. Ahí sí tenemos objeciones. Claro, Gustavo, de lo que decías, de lo que el mismo gobierno señaló hasta ahora, no me queda en claro, por ejemplo, si una empresa que se presenta y dice, y ustedes mismos, las empresas que ya existen, que ya están en el sector, y cubren, no sé, Buenos Aires, Villa Gesell, lo van a poder prestar solamente en el verano cuando quieren, o van a tener un compromiso mínimo de servicio, porque me imagino que si deja de ser servicio público y no hay regulaciones en ese sentido, va a haber localidades que van a dejar de tener servicio directamente. Bueno, es un riesgo, digo. Lo que nosotros decimos es un territorio desconocido para nosotros, insisto con esto. Nosotros siempre, hace tiempo veníamos diciendo que había que hacer cambios en la normativa, que si necesitaba un nuevo marco de reglas, porque las reglas realmente eran muy antiguas, había que modernizarlas. Mucho de esta normativa actual nos parece muy interesante, pero esto es otra cosa, esto es un cambio drástico sobre todo. Entonces, no tenemos la respuesta a qué va a pasar. Lo que sí tenemos claro es que ahora no, una empresa que presta servicios a Villa Gesell o una que no lo prestaba pero quiere ir, puede hacerlo y puede elegir la época del año. Nosotros entendemos que naturalmente las empresas van a querer ir a los lugares donde hay pasajeros en la época que hay pasajeros, sobre todo cuando uno mira cómo se mueve un sistema similar, pero por el aire, que es el transporte aéreo. La mayoría de las nuevas aerolíneas quieren ir a esos 4, 5, 6 destinos a donde viajan, donde hay mucha demanda turística, donde hay mucha densidad poblacional, pero esto no se reproduce en los lugares donde hay menos. Entonces, habrá que ver. La diferencia tal vez es que acá existe la posibilidad de que actores locales con vehículos más chicos ingresen al sistema, y si alguna empresa tradicional no lo cubre, bueno, podrían intentar cubrir las cestas. Pero insisto, es un camino que empezamos a transitar, que le faltan todavía muchos detalles, hay que ver la reglamentación de este decreto, que todavía quedan cosas para definir y para discutir con la autoridad nacional, para tratar, insisto, siempre entendiendo que quienes fijan las normas son ellos, pero bueno, quien tenemos que prestar después el servicio somos nosotros. Entonces, algo que entendemos del tema, en todo lo que podamos colaborar, por supuesto vamos a tratar de expresar nuestra opinión. El gobierno dijo que el sistema, más allá del registro, digamos, del inicio del registro, se va a empezar a implementar, así dijo, informó ayer, en 60 días. O sea, dentro de 60 días empezaría a implementarse el sistema. Y otra pregunta sobre estas conversaciones, este diálogo previo que han tenido. ¿Ha tenido alguna participación los sindicatos de choferes, los sindicatos de involucrados en el transporte automotor de pasajeros? Porque va a ser algo que obviamente va a influir en cómo funciona el nuevo sistema. Bueno, son dos cuestiones bastante interesantes. La primera, digamos, empiezo por la última, si se quiere. Lo que tiene que ver con los sindicatos es un tema que hay que abordar, porque ¿qué ocurre? Este sistema de registro básicamente es un listado donde las empresas se van a anotar y van a decir a dónde van a ir, con qué frecuencia, qué precios y demás. No qué precios, ni siquiera tienen que informar el precio, van a decir dónde comienzan el recorrido, qué recorrido van a hacer y dónde lo van a terminar. Invita a que otros actores del sistema ingresen de otros sistemas. La verdad es que hoy por hoy conviven múltiples convenios colectivos de trabajo. Hablando de los gremios, existe un convenio colectivo de trabajo para los prestadores de transporte turístico, aunque el colectivo es igual, es diferente y es más costoso el de servicio regular de larga distancia, que de hecho deja de existir. Entonces, también va a ser necesaria una discusión en el marco del Ministerio de Trabajo para
unificar estos criterios, porque si no vamos a tener empresas que van a estar dentro de un mismo sistema con precios, con costos diferentes, ¿me explico? Porque habrá convenios colectivos diferentes. Entonces, estas son las cuestiones que todavía entendemos que quedan resolver. Hubiera sido más interesante trabajarlas y resolverlas y trabajarlas en conjunto con los gremios y demás antes de anunciar la medida. Bueno, el gobierno es el que maneja los tiempos nuevamente, entonces lo determina. Y en cuanto a la implementación, sí, naturalmente se necesitan esos 60 días por lo menos, porque hoy no existen los sistemas en donde declarar una empresa o unas empresas actuales, no, los sistemas se utilizan para declarar a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte cómo se mueven, a dónde van, el listado de pasajeros y demás. Son sistemas que son diferentes y que, bueno, nos tendrán que proveer y enseñar a utilizar este nuevo medio que seguramente estarán creando, y por eso también el plazo necesario como para empezar a establecerlo más para fin de año, ¿no? Que encima es una época con mucho movimiento, así que intentaremos llevarle la mayor tranquilidad posible a los pasajeros para que vean al ómnibus como una opción como el verano y no como un problema, ¿no? Una última doble pregunta, Gustavo. Vos dijiste que esto que quiere hacer el gobierno tiene aspectos interesantes, y también dijiste al principio que obviamente hay diferencias. ¿Cuál es la principal crítica o diferencia o, digamos, o preocupación del sector, de las empresas que ya están en el sector, y cuál te parece que puede ser el aspecto más promisorio, más positivo de lo que a partir de esto en lo que se pueda mejorar? Bueno, naturalmente como aspectos positivos ciertas flexibilidades en la operación, en cuanto a la detención, en cuanto a poder ingresar a los aeropuertos. Eso es algo que nosotros siempre pedimos y generalmente nos encontrábamos con muchas trabas. Entendemos que si no hay muchas más normas, por ejemplo, hace años que nosotros pedimos poder tener la posibilidad de llevar como otros vehículos, como el transporte aéreo, mascotas a bordo, entonces establecer algunos servicios pet friendly, porque muchos pasajeros nos piden viajar con sus mascotas pequeñas y no lo teníamos autorizado. Es decir, la flexibilización de normas permite hacer cosas que hoy no podemos hacer. También a veces al estar tan encorsetados y obligados a detenernos en las terminales, bueno, hay que decirlo, muchos terminales del país se aprovecharon de eso y no dieron un buen servicio, cobraron un costo muy alto de toque de dársena, y la verdad terminamos llevando al pasajero a lugares que el pasajero se quejaba de por qué lo dejábamos ahí en un lugar. Bueno, hoy el Estado Nacional nos dice, bueno, van a poder organizarse de otra manera, si localmente, municipalmente los autorizan, van a poder parar en donde ustedes consideren. Entonces, eso nos parece positivo siempre que eso no lleve a un descontrol de la actividad, insisto, siempre siempre manteniendo la legalidad de la prestación, que es todo lo que nos preocupa frente a nuevos actores. Entonces, eso es el lado positivo. Desde el lado negativo, y lo que ocurre es que al dejar de ser un servicio público también muchas cosas se van a perder y posiblemente nos van a querer hacer responsables a nosotros si en algún momento la tarifa sube y nosotros no estamos desregulando la tarifa, dando el tope, o si algún lugar queda desconectado nos van a querer hacer responsables a nosotros. Entonces no queremos asumir y ser las empresas las que asumamos, porque tenemos que tomar decisiones en función de que se nos cambiaron las reglas de juego. Esto es muy importante que quede claro. El que determinó el fin de un sistema es el gobierno, el que estableció un nuevo sistema también es el gobierno. Entonces, esto por un lado, y lo otro que decía anteriormente, nos parece muy importante, que si el Estado determina que cualquiera puede participar como prestador de servicio público, tiene que garantizar condiciones mínimas de seguridad, de experiencia, de operación previa, porque no estamos hablando de que vendemos bicicletas para ir a dar la vuelta a la esquina, sino que somos prestadores de servicios de larga distancia que van por las rutas argentinas, que viajan de día, que viajan de noche, que viajan con condiciones especiales. Entonces, lo que queremos es que el sistema se vuelva mejor y no peor. Y esto sí es un limitante, y esto sí realmente nos genera ciertos reparos. Por lo menos lo que hemos visto hasta ahora puede llegar a cambiar en la reglamentación, y ojalá que así sea, el nivel de exigencia que se le va a pedir a los nuevos actores. Me parece que ahí hay que tener mucho cuidado, mucha precaución, y si así no fuese, bueno, intentaremos las empresas grandes, tradicionales, las nuevas y las que ingresen a competir, pero condiciones de seguridad y de preparación óptimas, bueno, salir a defender ese tipo de compañías. Una última pregunta de Lego, digamos, de conocedor del tema, pero que se me había olvidado. ¿Cuál es exactamente, si es que hay una diferencia precisa entre lo que se considera media y larga distancia? En realidad no existe una definición de media y larga distancia. Okay. Lo que existe es
Y hay mucha discusión en eso de fondo. De hecho, entendemos que está mal comunicado cuando dicen que se desregula la medida a larga distancia, porque un servicio de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires a La Plata, que es muy cerquita, es para nosotros un servicio interjurisdiccional de larga distancia. Y sin embargo, estamos muy cerquita de una ciudad de la otra. El transporte se considera transporte interjurisdiccional, es decir, que el que cruza de una provincia a otra es el de carácter nacional, y lo mismo ocurre para la ciudad de Buenos Aires. Lo que sí hay es el transporte urbano o interurbano, que ese es el que, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, u otro, unen las zonas núcleo, ¿no? Unen esa ciudad con las localidades más cercanas. Pero en realidad lo que nosotros prestamos es el servicio interjurisdiccional, es decir, que cruza provincias. Diferente es el servicio de larga distancia de carácter provincial, que comienza en una provincia y termina en la misma provincia. Eso, por ahora, continúa de la misma manera, salvo que estas provincias adhieran al decreto de regulación y quieran también avanzar en el mismo sentido con las empresas de regulación provincial. Bueno, veremos cómo se implementa este sistema, cómo avanza, y ojalá que sea para bien. Y muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias por el contacto y las sí, hasta cualquier momento. Hasta luego. Hacemos una última pausa. Ahora, Goro News, la columna de Mariano Gorodich. ¿Ya te descargaste web? Entonces ya lo hiciste bien y estás aprovechando descuentos en supermercados, indumentaria, hiciste transferencias y ahorraste hasta 60.000 pesos por mes. Vos también podés empezar a hacer la web. Cuando te descargues web, habrá señales. Hacela simple. Hacela web. Promoción ofrecida por billetera web del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Uy, 30 903 283. Válida para toda la República Argentina desde el 1 de abril de 2024 hasta el 15 de agosto de 2024. Para más información, tope vigencia, comercios, salarios y condiciones. Limitaciones aplicables a cada promoción. Consulta en www.web.com.ar. Dame 2. Hacemos de tu hora pico una hora épica. Payway es la plataforma de cobros que te trae el mejor kit de soluciones para gestionar y potenciar tu negocio. Cobra todas las tarjetas sin contacto desde terminales Smart, acepta todas las billeteras virtuales con QR, administra tu negocio con el portal de autogestión Mi Payway y mucho más. Payway, junto a vos y tu negocio. Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, estamos ya sobre el final del programa y, como siempre, nuestro hombre en los mercados, nuestro hombre en los mercados cambiarios en particular, Mariano Gorodich. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un mercado que está a la expectativa del blanqueo, ¿no? Esperaban los bancos mismos que se fueran, una vez que se pudiera retirar la plata del blanqueo, fueron hasta el 30 de septiembre 12.800 millones, una cifra récord, que hubiera también récord de retiros de depósitos, y sin embargo esto no ocurrió. En los primeros 2 días solamente el neto fue 222 millones de dólares de retiros, que para una circunstancia normal parecería muchísimo, pero si vos lo medís sobre la plata que ingresó es muy, pero muy poco, apenas el 2%. ¿Por qué? Por la confianza que hay en el sistema financiero. De hecho, los depósitos prácticamente están a punto de quebrar el récord histórico de cuando estuvo Macri, más de 30.000 millones de dólares. Seguramente ingresen más plata, más dólares todavía por el blanqueo, especialmente blanqueo hormiga, que es de menos de 100.000 dólares, que es gratis, y mucha gente necesita ese blanco para poder comprar una propiedad, un campo, un auto, ¿no? Necesita el blanco para algo. Pero claro, muchos quieren ese blanco y a partir de ahí mirar oportunidades. No es que lo quieren retirar ya porque saben que tenerlo hoy en la cuenta cera, muchos lo pasan incluso a la caja de ahorro, es como una suerte de caja de seguridad gratis, ¿no? Un sistema financiero que está sólido. Eso pensaba, Mariano. No tengo idea de cuál es el costo de las cajas de seguridad. Mucha gente por ahí que tiene, no sé, 50.000, 60.000 dólares y tenía que afrontar un costo, no sé de cuánto, pero probablemente debe ser bastante salado. Bueno, lo pone en el banco. Además está el tema de la aparición de los billetes deteriorados, ¿no? Hay una serie de cuestiones que uno normalmente analíticamente no tiene en cuenta, que por ahí influyen en estas cuestiones, ¿no? Sí, a ver,
si bien muchos bancos no tomaban los billetes deteriorados, solamente el Nación, el Credicop, bancos públicos provinciales, hay otros bancos privados grandes que dicen, bueno, si es para el blanqueo, ok, te los tomo, ¿no? Pero si no, no. Entonces, claro, eso hizo que también otra gente se tentara por ahí. Otros ven el rally que tuvo la bolsa en cuanto a bonos y acciones y dicen, pará, yo quiero entrar, pero claro, tiene que ser plata justificada, por eso es que blanquean para eso, ¿no? Entonces directamente se fue de la cuenta cera del banco, ¿no? De esta cuenta especial de regularización de activos, a la cuenta cera de la sociedad de bolsa, de la LIC, para ser invertido. Mucho en Bopreal, ¿no? Obligaciones negociables de grandes empresas que están emitiendo a tasas del 6% anual, de tasas muy pero muy bajas, se están financiando las empresas, porque claro, hoy pasa a ser una inversión conservadora para los que blanquearon y no quieren lo que es la renta variable, ¿no? El apetito de decir, bueno, por ahí el rally ya llegó a su techo y ahora puede llegar a bajar. Dice, bueno, prefiero en una ON de una petrolera, de una YPF, algo corporativo mucho más estable. Mirá lo que pasa a diferencia del gobierno, ¿no? Que si el gobierno emitiera con una tasa, con un riesgo país de más de 1.200 puntos, más una tasa de la FED de 400 puntos, ya tenés que emitir a una tasa del 16%, o sea, más del doble de lo que están emitiendo las empresas privadas. Sí, sí, es llamativo eso. Es llamativo, normalmente en un país normal el riesgo soberano es el piso del riesgo corporativo, ¿no? Claro, por eso es clave bajar el riesgo país, es imperioso salir cuanto antes del cepo por los próximos vencimientos de deuda que vos tenés. Pensá que el año que viene y el próximo, ¿no? En tanto 2025 como 2026 tenés más de 40.000 millones de dólares de vencimientos y para eso tenés que salir al mercado. Y para poder salir al mercado tenés que bajar mucho el riesgo país. Los demás países de la región tienen un riesgo país de 300 puntos, ¿no? Claro, claro. Eso me recuerda, Mariano, este es el último comentario que te hago, que está esta situación y por un lado anoche el ministro Caputo sugiere que por ahí no sé si vamos a negociar con el fondo, no sé si va a haber nuevo acuerdo. Y a mí me llamó mucho la atención porque todo el mundo daba por sentado que iba a haber nuevo acuerdo con el fondo. Y a mí sí. Lo que me deja como impresión es, debe estar muy duro el fondo. Claro, debe estar muy duro en sus pedidos para que el gobierno decida... considere la opción de no recurrir al fondo directamente, o no duro, directamente yo no te doy. Entonces, como el fondo te dice, che, yo no te doy, Caputo mejor dice, no, yo no le voy a pedir nada. Claro, y sí, no le pedí porque no te va a dar, ¿no? Entonces, es otra forma de verlo, ¿no? Claro, pero eso tal vez, y es difícil, lo puede hacer en el 2025, porque Argentina no tiene vencimiento de capital con el fondo en 2025, tiene solamente intereses, y cuando digo solamente no es poco, son 2.700 millones, tengo entendido, pero en el 2026 ya no. Va a tener que tener un acuerdo con el fondo, va a poder pagar los vencimientos de otro modo. Por eso, una cosa es plata nueva, ¿no? Es decir, plata nueva, estos 15.000 millones de dólares que antes de que asumiera Milei, Caputo decía yo te los consigo enseguida, y que finalmente no los consiguió. Y otra cosa es renegociar la plata que ya tenés, ¿no? Claro. Que ya tenés que pagarle. Ahí son dos asuntos diferentes y esto es algo que es... por eso la necesidad, cuando Caputo dice no estamos apurados en salir del cepo, y tampoco se puede demorar mucho porque con el cepo significa que es difícil que te baje el riesgo país de estos puntos, entonces, bueno, vas a tener que salir al mercado. Ahora lo solucionan con un repo, préstamos con bancos internacionales, ponés de garantía el oro, los bopreales, bonos hard dólar, algún otro instrumento para que la tasa pueda llegar a ser de un dígito, ¿no? De menos del 10%, pero va a ser a 6 meses nada más, muy cortito. Claro, claro. Por eso, bueno, una cosa decían fondos frescos, después no fondos frescos y ahora incluso ni siquiera fondos revolventes, por así llamarlos. Tal cual. Así que bueno, debe estar muy, muy dura la cosa con el fondo, pese al desplazamiento que hubo hace un par de semanas de este chileno que Milei acusaba de ser un agente del Foro de San Pablo. Sí, así es.
Bueno, muchas gracias, Mariano, y debo reconocer además, y lo deben reconocer los oyentes, que este dólar bajo hoy llegó a 1.185, vos nos habías venido diciendo hace más de un mes que esto más o menos iba a pasar durante la etapa del blanqueo. Tal vez no supieras que el grado de éxito que iba a tener el blanqueo, pero más o menos lo tenías ya más o menos en mente. Un blanqueo muy exitoso en efectivo, ¿sí? Claro. Blanqueo en efectivo muy exitoso. El otro, no tanto. No tanto. El otro significa de inmuebles afuera, de cuentas afuera, ¿no? El otro, no tanto. Hay poca información sobre eso, o por lo menos yo conozco poca información sobre eso. Porque no es muy exitoso justamente. Muchas gracias, Mariano. Placer. Hablamos el próximo lunes. Dale, cómo no. Y bueno, ya estamos llegando al final, a las 18 horas, para dejarle el aire de Ecomedios, el aire de AM 1220 a nuestros colegas de Ciudad Humana. Hasta el próximo lunes. Auspiciaron la columna de Mariano Gorodich, Goro News, las siguientes empresas. Llegó Web a tu celular, la nueva billetera digital del Banco Ciudad para que puedas hacerla bien estés donde estés. Con Web tenés una cuenta 100% online y gratis para manejar tu plata como quieras. Ahorra hasta 50% en tus compras todos los días y aprovecha un montón de descuentos. Además, podés pagar con QR, hacer transferencias, recargar la SUBE y mucho más. Descarga Web en tu celu. Hacela simple, hacela web. Ingresá a www.web.com.ar para conocer los términos y condiciones de uso de la billetera digital Web. Comisión de apertura de cuenta Web, mantenimiento de la cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. Dame 2. Hacemos de tu hora pico una hora épica. Payway es la plataforma de cobros que te trae el mejor kit de soluciones para gestionar y potenciar tu negocio. Cobra todas las tarjetas sin contacto desde terminales Smart, acepta todas las billeteras virtuales con QR, administra tu negocio con el portal de autogestión Mi Payway y mucho más. Payway, junto a vos y tu negocio. Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Desbordados, con Alejandro Matbexuk, Sergio Cerrichio y Mariano Gorodich. En la adversidad, la provincia te acompaña. A vos que se te hizo difícil pagar los impuestos y estás buscando la manera de ponerte al día, esta es tu oportunidad. Con el plan de pagos 2024 de ARBA podés pagar tus impuestos en hasta 24 cuotas. Para más información, ingresá en arba.gov.ar. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Llegó Web a tu celular, la nueva billetera digital del Banco Ciudad para que puedas hacerla bien estés donde estés. Con Web tenés una cuenta 100% online y gratis para manejar tu plata como quieras. Ahorra hasta 50% en tus compras todos los días y aprovecha un montón de descuentos. Además, podés pagar con QR, hacer transferencias, recargar la SUBE y mucho más. Descarga Web en tu celu. Hacela simple, hacela web. Ingresá a www.web.com.ar para conocer los términos y condiciones de uso de la billetera digital Web. Comisión de apertura de cuenta Web, mantenimiento de la cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. En la adversidad, la provincia te acompaña. A vos que se te hizo difícil pagar los impuestos y estás buscando la manera de ponerte al día, esta es tu oportunidad. Con el plan de pagos 2024 de ARBA podés pagar tus impuestos en hasta 24 cuotas. Para más información, ingresá en arba.gov.ar. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Esto fue Desbordados, con Alejandro Matbexuk, Sergio Cerrichio y Mariano Gorodich. Te esperamos el próximo lunes a las 17 horas con la información que importa. Una producción de El Tablero Producciones.